Amén. Tenemos nuestras Biblias abiertas por el Evangelio según San Juan, que hemos leído en el texto devocional. Pues abramos un momentito en el capítulo 8, vamos a leer un versículo que está muy relacionado con uno de los versículos que hemos estado durante esta semana escuchando y leyendo, 2 de Pedro 2:9, ¿verdad? Pero hoy quiero recordar, y como bien decía nuestra diaconisa, en el texto que hemos leído, cualquier texto, cualquier versículo que pudiéramos tomar de él sería una reflexión interesante, importante para nuestra vida. Quiero quedarme con este versículo 12, como tenemos en el boletín. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos hemos montado en avión? Muchos, ¿verdad? Hemos montado en avión, muchos. Sabéis que en los aviones siempre hay un segundo motor de emergencia, por si acaso se estropea, ¿verdad? Hay un segundo motor durante el vuelo. También en los hospitales, los que estáis trabajando en los hospitales, o habéis trabajado en hospitales, o habéis visto películas de hospitales, sabéis que en todos los hospitales hay un generador de emergencia, ¿verdad? Por si en un momento se va la luz, si estás operando, automáticamente ¡plaf!, salta el generador de emergencia y vuelve otra vez la luz y todo continúa igual hasta que la luz vuelve a aparecer. ¿Qué ocurriría, o mejor dicho, qué ocurriría no, qué ocurre, por ejemplo, en los países donde hay poca luz? ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe decirme? Sí, a ver, dime. Se aplaude cuando llega. Pero sí, es decir, creo que estábamos compartiendo hace unos 15 días, algunos hermanos, compartí cuando estuvimos en Polonia, veíamos que, por ejemplo, es una zona donde hay poco sol, es decir, hay luz, pero hay muy poquito sol, por la climatología, ¿verdad? En la Unión Soviética lo mismo, hay muy poco sol. Entonces, cuando aparece un rayito de sol, un poquito de sol, como bien decía el hermano, se ponen contentos, aplauden, salen a la calle, aunque haga mucho frío, pero no importa, se les ve tomando el sol porque es necesario para la vida. Dicen que además esos países del este normalmente suelen ser de un carácter un poco más depresivo, un poco más decaído. Dicen que es por la ausencia de la vitamina que el sol proporciona, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurriría si siempre viviéramos sin luz? ¿Qué ocurriría sin la luz del sol? Seguramente viviríamos en un caos y en un vacío. ¿Amén? Es así, es la realidad. En un caos y un vacío. Como todos sabéis, hace unos años estuve en Perú, ¿verdad? Creo que compartí algunas cositas, pero esta semana recordaba, no sé recuerdo por qué, pero recordaba que cuando anduvimos por allí, por Perú, juntamente con Jonathan, que me acompañó en ese viaje, veíamos muchas construcciones. Perdón, ¿hay alguien de Perú? Voy a poner otro ejemplo entonces. Veamos otro ejemplo. Bueno, no importa, ya sabes lo que hay en Perú, no pasa nada. Entonces, veíamos y vimos en Lima, en la capital y en uno de los barrios, digamos, más avanzados, más de alto nivel, donde estuvimos, pues nos encontramos con muchos edificios que estaban a medio construir, ¿verdad? Eso sí que, ¿verdad? Muchos edificios, plantas enormes, como 15, 20 pisos de altura, pero veíamos como algunos estaban terminados y otros no. Veías las terrazas por fuera y veías huecos de ladrillo y todo vacío por dentro, y otros que estaban al lado estaban terminados. Y íbamos a casas donde veíamos que sobresalían ciertas vigas, pero se habían quedado a medio construir. Entonces veíamos que se acababan, se terminaban, las abandonaban sin acabar. Entonces nos llamó mucho la atención, porque había muchos edificios así, que se empezaban, pero se veían que estaban a medias. Entonces quedaba diciendo, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué ocurre estas cosas? Y nos dijeron esto, que dice que la gente las construía solamente cuando tenían el dinero justo para empezar. Entonces empezaban. Y cuando se acababa el dinero, pues simplemente se abandonaban y ya está. Y como quedara. Y yo recuerdo que hablábamos con un jefe de policía en aquel entonces de Lima, que era el que estaba por debajo del ministro del Interior, y nos decía que esa era
normal en el país. Hablamos con él y nos decía, es una de las cosas normal del país, se vive al día. Entonces, si hoy hay, pues se hace lo que hoy hay. Y se come lo que hoy hay. Y entonces pescamos para hoy, comemos para hoy, mañana, bueno, pues ya mañana. Ellos decían, Dios dirá. Digo, pero Dios no dice eso, que vivamos así. Bueno, pero era la cuestión y la costumbre del país. Significa una nación no puede desarrollarse con tal actitud. Hay gente en algunos países, no digo ya Perú, ¿verdad? No quiero entrar, pero sí que sabemos que hay países que por menos de $100 son capaces de quitarte la vida. Por quitarte unas zapatillas si son de marca, o por una chaqueta si son de marca. No hablo de Perú, estoy hablando de diferentes países. Por menos de $100, ¿verdad? Son capaces de matar a una persona. Por algo que para nosotros hoy en día sería insignificante. Pero ocurre. En muchos países está ocurriendo. Aquí, ya en España, también están ocurriendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que es cuando la oscuridad cubre un país o cubre la tierra. Ocurren estas cosas. Cuando perdí el pasaporte en Lima, nuevamente en Lima, le iba a hacer, fue lo que me pasó. Cuando perdí el pasaporte tuve que ir a poner la denuncia a la comisaría de policía, ¿verdad? Es lo normal. Vas a poner la denuncia, oiga, mire, he perdido mi pasaporte, tiene que darme un certificado porque quiero ir a la embajada. Sí, va, pum, 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 termina de hacer. De pronto luego coge un papelito, coge un sello, pum, pum, un sello y dice 10 soles. Tú miras el papel y dices, esto no vale nada, ni es oficial, ni vale nada. Porque además no cuesta, es verdad que no cuesta nada, pero él dice, deme usted 10 soles. Dice, pues eso no vale nada. Toma 5 y ya está. Venga, vale. No. ¿Qué significa? Es la corrupción, ¿verdad? Es decir, es la corrupción que está establecida en todos los lugares. Esta oscuridad espiritual, en la cual la tierra está cubierta, no es un pecado moral. Mucha gente lo identifica cuando hablamos de oscuridad como un problema de moralidad. Y la gente lo toma ahí. O como un delito contra la ley, porque es algo ilegal. Pero no es una cuestión ni de legalidad ni de moralidad el problema de la oscuridad. Es un problema o un pecado espiritual que trae la destrucción de un país. Es un problema espiritual. La gente identifica, cuando hablamos de oscuridad, lo identifica, es que el pecado, es que no es una cuestión de los pecados o de la situación de quebrantamiento de ley de un sitio. Tiene que ver con la oscuridad. Y esa oscuridad que trae la destrucción. Hay muchas personas, así esto escribe, muchas personas que traen destrucción allá donde están, allá donde se encuentran. Traen destrucción, pero lo que realmente importa es el estado espiritual de esas personas antes de que ocurra. Es decir, todos estamos viendo lo que está pasando en Siria, ¿verdad? Todos estamos viendo cómo la situación de un país en Siria está creando la situación. Ese presidente que está causando tanto sufrimiento, lo que yo tengo que ver no es el problema actual ahora, sino el problema que esa persona tenía antes de generar tal masacre en su país. Es decir, no tengo que ver al problema de, este presidente, qué malo es. No es que este presidente sea malo ahora, sino que este es el problema que este hombre estaba teniendo antes de que se levantara esta situación. Eso es lo que yo tengo que ver. La gente que viola, que mata a niños, no es el problema del momento, es el problema que esa persona estaba teniendo antes. Lo vemos reflejado cuando a veces escuchamos las noticias que vienen de Estados Unidos cuando dicen que un joven ha cogido una serie de armas automáticas, ha entrado en un instituto y sin previo aviso y sin haber nada, se ha liado a dar tiros y ha matado a no sé cuántas personas. O uno que entró en un colegio de niños pequeñitos igualmente, simplemente al azar se lió a disparar y mató no sé qué. Un coreano, no hace mucho tiempo estuvimos en Corea y estaba muy en boga un coreano que entró en una universidad y mató a 20 y tantas personas. Y la cuestión era, ¿qué le ha pasado en ese momento a esa persona? ¿Se ha vuelto loco? No es que se haya vuelto loco en ese momento, es el problema de la oscuridad que previamente tenía el hombre o la persona, el individuo, que ha llegado un momento donde
ha roto su mente, se ha vuelto aparentemente loco, pero que no es ni más ni menos que el fruto de la circunstancia y de la situación que él estaba viviendo. Muchos de los niños que han sido violados y que matan son personas que han sobrevivido a su propio infierno, que probablemente ellos también en su momento sufrieron, que en su momento también ellos padecieron esa situación, pero que vencieron ese infierno, sobrevivieron a esa oscuridad, pero que llega un momento y son capaces de crear una gran destrucción a su alrededor, no por un acto de locura momentáneo, sino por el fruto del sufrimiento de una oscuridad que ha invadido su vida y su cuerpo durante tantos y tantos años. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que el origen de ese problema es Satanás. Lo vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 2, que todo estaba vacío, todo estaba en caos, todo estaba en oscuridad. Apocalipsis 12 nos dice que el diablo además fue expulsado en la oscuridad. Ahí es donde reside el diablo. Por eso, esa es la razón por la que Dios tiene que mandarnos a Cristo. Es por eso que Cristo vino. ¿Para qué? Para solucionar este problema de oscuridad. Hoy en día está muy en boga por causa, a veces lo digo, de estos actores que quieren dar relevancia al confucianismo, donde Confucio se nos habla que fue un gran hombre. Y es verdad que fue un gran hombre. Es verdad que tiene ideas buenas y que tiene una filosofía que en muchos aspectos está bien, es considerable, o tiene que ser considerada. Pero ¿qué es lo que tengo que ver por encima de todo eso? Que Confucio no es Cristo. Para ser más exactos, muchas veces en las iglesias se habla mucho de Jesús, ¿verdad? Se habla mucho de Jesús, pero para ser más exactos, nuestra fe no es tanto en la figura personal de Jesús, sino que creemos en la verdad de que Jesús es el Cristo. Esa es la verdad. La razón por la que confiamos y podemos compartir el Evangelio, no importa si es con un monje budista, no importa si es con un monje católico, con una persona católica, o si tenemos que compartir el Evangelio con un ateo, es porque tenemos la seguridad de este hecho preeminente, que Jesús es el Cristo. No solamente la figura histórica de Jesús, que ya más o menos la gente, bueno, más o menos puede llegar a aceptarla en algunos momentos. Sí, es una persona muy buena, que hizo buenas obras, una persona que fue querida, que sí que la mataron, que fue un líder religioso, que fue un líder político, que fue un revolucionario. Algunas personas pueden aceptar el hecho histórico de la figura de Jesús. Y está bien, porque todo eso es verdad. Posiblemente casi todo eso es verdad. Pero la verdad que a nosotros nos interesa es entender que para eso Jesús se levantó como Señor y como Cristo, según dice en el libro de los Hechos. Esto es la verdad, de que Dios nos dio a Cristo para solucionar este problema. Y este Cristo fue dado en la figura de Jesús tan importante. Por eso les puedo proporcionar a la gente, cuando podemos hablar con estos hombres, con esas mujeres ateos, budistas o de donde sea, les podemos dar las evidencias de que Jesús es el Cristo. Esa es la verdad. Dios nos prometió desde el principio que Él enviaría a Cristo para librarnos de la oscuridad. Génesis 3:15 nos está hablando de esto. Y la mujer concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. Lo estaba recordando esa palabra. Es la verdad. Por eso, ¿qué tengo que entender? Que esa verdad que nos ha sido dada dentro del contexto de la iglesia. Es la iglesia quien recibe esta comisión de salvar a la humanidad de esta oscuridad. Es esta realidad. Por eso Jesús dijo que Él nos daría la autoridad para expulsar demonios en su nombre. Tenéis la autoridad. Vosotros, que sois el cuerpo de Cristo, tenéis esta autoridad. Esta comisión que ha sido confiada a la iglesia y por lo tanto que ninguna otra religión puede ser considerable responsable de ello. Esta misión ha sido concedida a nosotros. Por eso el texto de 2 de Pedro 2:9
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. Si no hay un para, no tiene sentido. No sirve, no vale. Para. Nosotros como iglesia, pueblo adquirido que somos, adquiridos para quebrantar esta oscuridad. Tenemos esta responsabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alrededor? Hace no mucho tiempo, hace unos años, yo escuché, estando en Corea, un monje budista muy conocido, muy famoso, allí en Corea. Aquí no tengo el nombre, pero lo puedo buscar, lo tengo en casa, lo anoté. Un famoso monje budista dijo que él, como monje, y Buda, adoraban a Satanás. Lo dijo públicamente. Pero aquí la gente sigue buscando esa filosofía. Sigue diciendo, ay, es que los lamas, el budismo, no sé qué, no sé cuánto. Pero confesaron públicamente esta realidad. Por lo tanto, solo aquellos que conocen a Cristo son responsables. Yo no le puedo hacer responsable a un budista. Yo no puedo hacerle responsable a este hombre, a este monje, por muy famoso que sea. No puedo mirarle como diciendo, ay, la que estás liando. No, es así, es fruto de lo que hay, es fruto de la propia oscuridad y de las propias tinieblas que rodean este mundo. Pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. A nosotros se nos ha dado la gran comisión de resplandecer esta luz, de dar testimonio de esta luz. Por eso muchas veces algunos creyentes me vienen preocupados. Pastor, es que, mira, tengo pecado en mi vida. ¿Me voy a condenar? ¿Tú crees que te vas a condenar porque tengas un pecado? No es eso. Muchas personas sufren mucho por esto. Yo recuerdo que me venían a veces al despacho o a casa y decían, pastor, es que tengo un problema porque he vuelto a pecar y tengo este pecado, no puedo solucionarlo. Y mira que le pido perdón a Dios y mira, ay, es que el otro día cuando fui al trabajo el jefe, el compañero, se puso muy pesado conmigo y de pronto dijo una palabrota. Y está bien que la persona tenga ese remordimiento, pero la persona sufriendo a veces. Ay, es que, pastor, he dicho una mentira. Venga, va, si todos mentimos. ¿Quién no miente? ¿Quién no ha mentido? ¿Alguien puede levantar la mano y me puede decir aquí hoy quién no ha mentido? ¿Alguien puede levantar la mano? Mira, Dani, todavía eres muy jovencito, ya me lo dirá. Mejor me lo va a decir tu madre. ¿Pero qué significa? Todos mentimos. No digo que no estoy justificando la mentira, ¿verdad? No quiero hacer apología de la mentira, ni mucho de eso, ni mucho menos. Pero no estoy refiriéndome a esto. Es decir, a lo que me estoy refiriendo es que tenemos mucho pesar por este tipo de cosas. Sufrimos mucho por esto. Pero no estamos entendiendo cuál es el mayor pecado que podemos cometer. Es decir, nos estamos quedando con las migajas y estamos colando lo más grave. ¿Cuál es el mayor pecado que tú hoy puedes cometer? No es que mientas. No es que digas una palabrota. No es nada de eso. Ay, pastor, no sé si en Hacienda pongo o no pongo. ¿Eso será pecado? Pastor, y si lo recojo de Hacienda no lo vuelvo a ofrendar, ¿será eso pecado? Y si es pecado, el Espíritu Santo se marchará de mí. Y si el Espíritu Santo se marcha de mí, entonces ya hay unos verdaderos cacaos de cabeza. Y estamos dejando pasar lo más grave. El pecado más grave es dejar de resplandecer la luz de Cristo. Es lo más grave. Fíjate, en el budismo enseñan, las filosofías orientales están enseñando a que meditemos. ¿Para qué? Para encontrar tu propia iluminación. Encuentra la iluminación. Es lo que están haciendo con la meditación. ¿Pero qué es lo que dijo Cristo? Vosotros sois la luz. No tenéis que buscarla. Los budistas se dedican toda su vida a buscarla. Pero nosotros somos, no la tenemos. Nosotros somos la luz. Lo dice la palabra. Y Dios nos envió a Cristo, ¿para qué? Para que, siendo la luz,
quebrantemos la oscuridad que hay en este mundo. Por eso, ese es el pecado, porque pecado es errar el blanco. Pecado es no cumplir el objetivo por el cual Dios te ha llamado. Pecado es que tú has sido creado para resplandecer y por lo tanto, comisionado en ese propósito, estás errando el rumbo. El diablo nos entretiene. Has mentido, has hecho esto, has hecho lo otro, has dicho una palabrota. Nos entretiene con ese tipo de cosas. Y lo más importante, el propósito por el cual Dios nos ha creado como nación santa, pueblo adquirido por Dios, no lo estamos haciendo. Y lo dejamos pasar. Nadie se preocupa, nadie me ha venido nunca como pastor en los 17 años de pastorado. Ninguno me ha venido a decir, pastor, estoy preocupado porque no estoy resplandeciendo la luz de Cristo. Nunca me ha venido nadie a decírmelo. Sí, hay que he mentido, he hecho esto, lo otro. Pastor, ore, úngame, hágame todo lo que quiera. Pero nadie ha dicho, pastor, es que no estoy resplandeciendo en mi campo. Nadie me lo ha dicho, nadie se ha preocupado de decírmelo. Y eso es realmente lo preocupante. Dios ha enviado a Cristo para que nosotros quebrantemos la oscuridad por causa del futuro. Por eso Jesús dijo esta palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, ¿qué tengo que ver? Con este rotulador poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál es el requisito esencial como creyente para recibir las bendiciones de Dios? Es el requisito esencial. No hay otro requisito, es este el esencial. ¿Qué es lo que tengo que ver? Como creyente, ¿qué es lo que tengo que ver? La oscuridad está privando a la juventud de las oportunidades a lo largo de la vida. Porque Satanás no puede permitirse el lujo. No puede permitir a los jóvenes comprender el Evangelio desde su juventud. ¿Por qué hay tanto énfasis con los jóvenes? ¿Por qué hay tanta presión sobre la juventud? ¿Por qué es tan complicado para los jóvenes esto? Porque Satanás sabe la importancia que tienen los jóvenes y los adolescentes. Importa que los jóvenes y los adolescentes ya desde estas edades empiecen a experimentar la luz de Cristo. Es tan importante esto. Joven, tienes que aprender esto desde ahora, desde tu juventud. Ahí es donde Satanás trabaja para que tú ahí no seas la luz, que tú no resplandezcas en ese campo. Tienes que recibir esa bendición. Los ancianos, los mayores se enfrentan a problemas de salud, ¿verdad? Ya cada vez más mayor, tenemos más problemas de salud, más se manifiesta el problema espiritual, más hace hincapié, cada vez tenemos menos fuerza, más mayores, menos fuerza, el problema espiritual más sale. Y los problemas con la vida, incluso después de la muerte, la gente, las personas mayores tienen miedo, no saben lo que se van a enfrentar. Es por eso que debemos de ser conscientes de estas bendiciones que vienen procedidas de la luz. Y tenemos más que nunca como mayores disfrutar de las bendiciones que Dios nos está dando a través de la luz de Cristo. Tenemos que resplandecer y disfrutar de estas bendiciones. Problemas espirituales también vendrán sobre aquellas personas que tienen éxito en la vida, que son triunfadores, que se llaman, ¿verdad? Los triunfadores. ¿Qué es lo que tengo que saber? Dios no envió a Cristo como una broma. No era un juego cuando Dios envía a Cristo. Tampoco Dios envía a Jesús a la tierra y nos da al Cristo porque, vaya, parece que las religiones no funcionan, ahora vamos a crear la verdadera religión. No es ese tampoco. No era esa la motivación. Como sabéis esto, Él envió a Cristo como la luz para aquellos que están bajo los poderes de la oscuridad y del diablo. No era vamos a crear una religión de superhéroes, no era ese el plan. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que la mayoría de las personas se engañan a sí mismos y siguen afrontando los problemas pensando que ellos mismos pueden solucionarlos. Es más, no, vete a un consejero matrimonial a ver si te soluciona el problema de tu matrimonio.
O vete a un psicólogo a ver si te soluciona tu problema que tienes, que veo que estás un poquito disperso. No es esa la cuestión. ¿Por qué los estudiantes más brillantes de las escuelas superiores se suicidan? ¿Tú sabías esto? Los estudiantes más brillantes terminan muchas veces, en muchos de los casos, suicidándose. Y la gente no sabe por qué. Los médicos no saben por qué. Los sociólogos no saben por qué. Pero está ocurriendo. Y solamente la Biblia lo explica. Que mientras no poseamos esta bendición de la luz, estás y sigues estando atrapado por la oscuridad. Oro para que individualmente, cada uno de nosotros, estemos disfrutando de la bendición de la luz de Cristo. Amén. ¿Estamos disfrutando de esta luz de Cristo? Porque no importa el éxito que tengas, no importa lo relevante que seas. León Tolstoy, conocéis, ¿verdad? Por lo menos os suena, Guerra y Paz, etc. Un gran escritor que se volvió loco y terminó su vida vagando por las calles hasta su propia muerte, hasta que murió. León Tolstoy, todavía hoy, ¿verdad? Recordamos, se estudia León Tolstoy. Su obra está ahí, perenne. ¿Por qué se suicidó Ernest Hemingway? Que igualmente seguimos todavía escuchando, ¿verdad? ¿Por qué llegaron a ese punto? Tenían todo lo que un hombre, una persona, un ser humano podía pedir. Todos recordamos a la figura del rey del rock, ¿verdad? Elvis Presley. Murió con 38 años. Marilyn Monroe, cuya imagen todavía está siendo venerada, también muerta a los 30 años, cada vez más jóvenes, ¿verdad? Amy Winehouse, 28 años. Puedo seguir dando nombres. Todos ellos cayeron. Personas más triunfadoras y prominentes en nuestro mundo están llenos de problemas espirituales, pero lo ocultan, lo esconden. Yo muchas veces cuando veo a la Lady Gaga disfrazada con sus filetes de no sé qué, y disfrazada con su ropa, yo digo, mira, es el clásico ejemplo de la persona con problema espiritual que quiere disfrazarlo, y mientras que la gente se mira y se ocupa de ver la figura externa, su ropaje, su forma de llamar la atención, la gente se queda solamente como diciendo, es excéntrica, ¿verdad? Y se quedan ahí. Pero es la clásica persona, la típica persona que está ocultando su problema espiritual a través de una figura que está dando y que está representando un personaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento, un día, por una causa que a veces a lo mejor insignificante, de pronto explota. De pronto estalla. No puede solventar ese problema, no puede superarlo. Y termina en el suicidio. Con una doble dosis, una sobredosis de no sé qué o con un problema de no sé cuánto. Un día explotó ¿el qué? El problema espiritual, que no puede solventar, que no puede solucionar y que tampoco podemos esconder. No podemos esconder el problema familiar. No podemos esconder el problema espiritual. Tratamos de esconderlo. No, es que mi familia es muy buena. Yo no digo que no, pero a veces hay líneas espirituales que vienen y están ahí. Y un día saltan, un día explotan. Es por eso que Jesús dijo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, los obreros y los creyentes deberíamos o deberemos de estar hablando solamente de la luz. Mientras que no hagamos esto, fracasaremos. Pero en el momento que nosotros cumplamos esta palabra, que sigamos y no andemos en las tinieblas, que quebrantemos las tinieblas, seremos bendecidos. Incluso si no haces nada, incluso si no haces más, simplemente resplandece esa luz de la vida de Cristo. Aunque estés sentado aquí y no hagas otra cosa. Por eso nuestro propósito y nuestro objetivo como iglesia, y en este año podéis ver el boletín donde pongo iglesias regionales actuales y futuras. ¿Por qué? Porque queremos levantar a tantos obreros, levantar tantos campos que resplandezcan la luz en todas y en cada una de las regiones aquí representadas de la iglesia. Queremos que se levanten los obreros y en las iglesias regionales para que en todos los campos y regiones resplandezca la luz de Cristo. Es el mandamiento. Y veremos cómo hijos traerán, como dice Isaías, traerán las riquezas. Las mujeres traerán y saldrán de la idolatría a los hombres por causa del Evangelio.
Y si los creyentes vemos esto, vamos a ver cómo también esto va a transformar a las familias. Las familias también necesitan la luz de Cristo, es esencial. Los problemas de la familia no pueden por menos de ser revelados. Cuando viene la luz, resplandece el problema, sale a la luz el problema personal y también familiar. Aunque tratemos de ocultarlos, las maldiciones familiares continuamente se revelarán a lo largo de nuestras vidas. Solo la Biblia es la respuesta exacta. Por lo tanto, tenemos que dejar una herencia a las bendiciones que vienen con esta luz. Y tenemos que dejar esta herencia a las generaciones que vienen detrás. Por eso hoy nosotros tenemos que quebrantar los problemas espirituales de la línea familiar. Nosotros hoy estamos llamados a eso. A veces lo olvidamos, se nos pasa de largo. Nos preocupamos de nuestros hijos, de que estudien. Nos preocupamos de nuestros hijos, de que lleven buena ropa. Nos preocupamos de nuestros hijos, que tengan salud. Los cuidamos. Hay madres que no entienden esto y hay veces que ves cómo el problema espiritual familiar se manifiesta, donde las propias madres a veces no aman ni cuidan a sus propios hijos. Incluso nos piden que los adopten porque no quieren a su hijo. Es algo sorprendente, pero ocurre. Hay un caso cercano a nosotros donde hay una persona, una madre que quiere, si alguien adoptara a su hijo, quitárselo del medio porque molesta. Ese es el problema espiritual. Pero si nosotros estamos dando todo eso a nuestros hijos, más todavía deberíamos de quebrantar la oscuridad que hay en nuestra familia, en nuestra línea familiar. Y tenemos que preparar para nuestros hijos. La madre de Moody oró con tanta fuerza por su hijo descarriado. Moody, un hombre que fue levantado luego para hacer grandes avivamientos en Estados Unidos. Todos conocéis a San Agustín. ¿Quién no ha oído hablar de San Agustín? ¿Verdad? El famoso San Agustín. Bueno, pues el famoso San Agustín, antes de ser famoso, era un cabra loca, que se dedicaba a meterse en los burdeles y en las tabernas y a emborracharse. Ese era San Agustín, al que lo vemos muchas veces ahora en imágenes, ¿verdad? Pero era un borracho. Y era un hombre que se iba a los prostíbulos. Pero hubo una madre que creyó en su hijo y continuamente oró por su hijo. Y lo sacó de los prostíbulos y lo sacó de las tabernas. Y San Agustín llegó a ser lo que hoy es. Un gran pensador, un hombre que trajo una revolución a la iglesia con sus libros. Por una madre que estuvo ahí. Por una madre que estuvo orando por sus hijos para que pudieran un día recibir la luz de Cristo. Un hombre que vivía en la oscuridad, pero que fue quebrada por la oración de una madre, que orando por ella recibió la luz. Tú también puedes quebrar toda la oscuridad de tu familia. Tú también, porque es el requisito esencial. Resplandece la luz para que la oscuridad que tiene atado, confundido, a tu hijo, a tu hija, a tu familia, antecedentes o descendientes, puedan ser rescatados. Observa, sino también, los papás de los 7 remanentes en las Escrituras. No puedo mencionarlos todos, pero mira lo que dice. José habló sobre sus sueños y dice la palabra que el padre, Jacob, guardó sus palabras en el corazón. Sí, es probable que en principio le mirara como diciendo, ¿te doy o no te doy? ¿Verdad? Pero en lo profundo de su corazón guardó esas palabras. Piensa en la oración de Ana por Samuel. Piensa en esa oración. Toda la oscuridad puede quebrantarse por la oración de una madre. Todo se puede quebrantar. Debes estar dispuesto a luchar. Eso sí, en una guerra espiritual a largo plazo. Cuando hablamos de estos problemas, no son problemas que se solucionen así, de la noche a la mañana. Hay veces que Dios lo hace, ¿verdad? Hay veces que Dios hace ese milagro. Pero tienes que estar preparado. Este problema de oscuridad es una guerra espiritual
a largo plazo, porque Satanás tiene muy entretejido, revuelto con tantas cosas a nuestras familiares, que a veces es muy complicado. Pero a fuerza de la oración puedes hacerlo. Pablo el evangelista, ese gran evangelista para los gentiles, que supuestamente dicen algunos autores que pudo tener epilepsia, estaba en Cristo. Y aun a pesar de esa posible enfermedad, si no esa, otra muy desagradable, algunos dicen que la vista, otros dicen que otras cosas, pero teniendo o estando en Cristo, la oscuridad desapareció y las obras de la luz resplandecieron y se produjeron. Amén. Por eso que esta luz que está en nosotros sea levantada. Y si es ese requisito esencial para las familias, también entonces será como iglesias. Necesitamos esa realidad. La iglesia que no es consciente de esto, la iglesia que no es realmente conocedora de esta verdad, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en otra religión más. Se convierte en esa otra religión. En algunos casos como una broma pesada para recaudar fondos y que nada más llega a tener objeto de burla o caer como una otra organización idólatra. Por no entender. Si no es resplandecer la luz, entonces ¿qué es? No sirve. Otra religión más, una de tantas. Examina la historia de la iglesia. No vamos a hacer un repaso, pero tú simplemente tenlo en consideración. Míralo y observa que cada vez que el evangelio disminuyó, perdieron este enfoque de resplandecer la luz. No solo que la iglesia desapareció, prácticamente desapareció, sino que la oscuridad cubrió todo el mundo. En la medida que se pierde el evangelio, la iglesia va desapareciendo, la oscuridad va creciendo. Entonces decimos, ¿por qué tanta oscuridad? Hermano, pues lo digo muchas veces, hay mucha oscuridad porque falta luz. Vuelvo a decir, como digo muchas veces, la oscuridad no existe. La oscuridad no se puede medir. La oscuridad no se puede determinar por cálculos físicos, ni matemáticos, ni de ningún tipo. Porque la oscuridad no existe. No se puede medir lo que no existe. Es ausencia de luz. Por eso decíamos, como iglesia, nosotros somos responsables de la luz o de la oscuridad que haya o deje de haber en un contexto, en un campo, en una región, en un país. Muchas veces decimos, y estamos hartos de hablar, la crisis, la situación está muy mal. Está bien, estamos de acuerdo. Pero no me habléis de que es una cuestión política, no me habléis que es una cuestión económica, no me habléis de que es una cuestión social. Es un problema de oscuridad espiritual. Ese es el problema. Por eso nos dice resplandecer, levantaros. Y si la iglesia se levanta y restaura la luz de Cristo, podremos quebrantar toda la oscuridad y la situación que hay en el mundo. No solamente aquí, en el mundo, porque es el requisito para salvar el mundo. El cual, que resplandezcamos la luz. Que la iglesia se levante, que los hijos de Dios se levanten, que los remanentes se levanten y que resplandezcan la luz. La Biblia dice que el mundo está en medio de la oscuridad, pero Dios llamó a Cristo como la luz. Cristo, tú eres la luz. Y Cristo nos llamó a nosotros como la luz, porque Él nos llamó como su luz. Por eso el Señor que dice, levántate, resplandece. Levántate, resplandece. Los remanentes del mundo están en medio de la oscuridad. Los remanentes salen y estáis en el campo, institutos, colegios, universidades. Estáis en medio de la oscuridad. Pero la gloria de Dios está sobre ti. No te dejes engañar. Estamos en los trabajos, los compañeros, todos son ateos o agnósticos o vete a saber. Estás en medio de la oscuridad, en medio de tu trabajo, es verdad, puede ser. ¿Dónde vives todo tu bloque? Puede ser todo de oscuridad. Pero recuerda, la gloria de Dios está sobre ti. Levántate, resplandece.
Es aquí donde tienes que encontrar tu respuesta. Es aquí donde tú tienes que levantarte y decirte, yo soy la luz, porque creo en Cristo. Yo soy la luz. Y si yo soy la luz, yo solamente debo de sentarme aquí quieto y ya está. ¿Por qué? Porque yo soy la luz. ¿Alguien tiene que decir al sol que deje de alumbrar? ¿Alguien tiene que decir ahora mismo al sol algo? ¿Está alumbrando o no? ¿Alguien puede apagarlo? Podemos tapar las ventanas, pero no podemos apagarlo. Simplemente está ahí. ¿Y la oscuridad qué ha hecho? ¿Alguien ha dicho algo sobre la oscuridad? ¿Alguien ha dicho, oye, vamos a echar fuera la oscuridad? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha gritado al sol que alumbre más fuerte para echar la oscuridad? No, simplemente ¿qué estamos haciendo? Mirad. Así estáis algunos, ¿verdad? Y la luz sigue brillando. ¿Tenéis algo que hacer? ¿Podéis hacer algo? No, simplemente ¿qué? Deja que resplandezca. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es de lo que tenemos que ver. Simplemente tengo que salir para salvar a la gente. Simplemente tengo que levantarme y salir para resplandecer la luz. Simplemente tengo que ir a mi instituto, colegio, trabajo. Aquí estoy yo. ¿Tengo que hacer algo más? No, simplemente aquí estoy. La luz está aquí. La oscuridad tiene que retroceder. Simplemente estoy aquí, en este lugar. Cuando entendemos esto, es cuando las puertas de las grandes respuestas de Dios, entonces empiezan a abrir. Porque tú has hecho algo. Simplemente la luz ha resplandecido. Aquí ahora mismo la luz que tenemos no es la del sol directamente. Es la luz que está resplandeciendo y chocando con otros objetos que llega hasta aquí dentro. Pero no lo vemos. Es inevitable. Es la bendición inevitable de Dios. Que donde estamos resplandecemos. Por eso, hermano, no seas engañado por la oscuridad. No te dejes engañar por esa oscuridad. Y resplandece la luz. No te os dejéis engañar, ni aquí ni en ningún campo donde estéis. No os dejéis engañar por esa oscuridad. El presidente de gobierno, el señor Mariano Rajoy, es el que está hoy. Da igual, estuvo Zapatero y mañana estará quien esté. ¿Sabes? No puede hacer eso. El presidente de gobierno no puede resplandecer. ¿Qué te parece? Es el presidente del gobierno. Nos puede complicar la vida muchísimo o puede hacer lo que haga, pero no puede resplandecer la luz. Y es el presidente del gobierno. Da igual, y el rey tampoco. Y es el rey de España. No puede hacer resplandecer esta luz. Ni todos los senadores juntos, ni todos los congresistas juntos pueden hacer esto. ¿Sabías tú eso? Pero si no somos nadie. ¿Cómo que no somos nadie? Somos hijos de Dios. Somos nación adquirida por Dios. Somos pueblo santo, nación santa. Llamados y escogidos para. Lo que no pueden hacer los presidentes de gobierno, no pueden hacer los reyes, no pueden hacer los científicos, no pueden hacer los sabios. Para resplandecer la luz de Cristo. ¿Amén? Nosotros estamos ahí, en una época de problemas espirituales. En una época de problemas mentales que están y vendrán más. Esta semana compartí con los obreros, ayer o el viernes, quiero recordar, las encuestas decían, estudios decían, mejor dicho, en el año 2012, si no el que más, uno de los que más, de los mayores, el índice de suicidios en España es el mayor de Europa. Más de problemas de enfermedades mentales, de problemas cardiovasculares, de problemas de ansiedad y del corazón. Es decir, es una época de desastres. No hace falta que venga, ya está. Está ahí. Por eso, Jesús, ¿qué dice en Mateo 24? Los que perseveren hasta el final serán salvos. Los que perseveren hasta el final, los que quedan. ¿Quiénes son? Los remanentes. ¿Amén? ¿Quiénes son? Los remanentes.
Por eso la oscuridad en vuestra familia, la oscuridad en vuestro trabajo, en el campo, deben ser expulsados. Es por esto que Jesús dijo, ven, sígueme. Por eso Jesús dijo eso, sígueme. Y otra vez también le dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es el Evangelio. Esto es Evangelio. La religión que dice, haced lo que tenéis que hacer, esforzaros mucho, trabajar mucho, ser muy buenos, no mintáis, no digáis palabrotas, no vayáis a las discotecas, no llevéis minifalda a las chicas, no hagáis los chicos esto otro. Eso es lo que dice la religión. La vida nunca funcionará así, nunca. Si sigues la luz, no te perderás en la oscuridad, nunca llevarás la luz. Si no caminarás en la luz de la vida, nunca te perderás. Por eso un hombre, dice una historia, dice que un hombre se cayó en un pantano, lo compartí el viernes pasado en la iglesia regional de Torrejón. Cayó en un pantano. ¿Sabéis cuál es la característica de un pantano? ¿Verdad? Que cuanto más te mueves, cuanto más te esfuerzas por salir, ¿qué ocurre? Más te hundes, ¿verdad? Más te hundes. Pero dice que llegó un budista que le vio, se acercó a él, le miró y le dijo, reflexiona por saber por qué te caíste en el pantano. ¿Por qué te caíste? Reflexiona con ello. Medita profundamente. ¿Por qué te caíste? Experimenta la emancipación como persona. Sin duda, podría dejar que este hombre se muriera con sus pensamientos felices y posiblemente le dejaría morir feliz. Sí, yo he meditado, he llegado a una profundidad de mente, pero te estás ahogando. Pero dice que llegó también luego un seguidor de Confucio y pasó y le preguntó, ¿cómo que te caíste? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo estabas andando? ¿Estabas haciendo el tonto? ¿Ibas bien o cómo ibas? ¿Cómo te caíste? ¿Primero con el pie derecho o con el pie izquierdo? Y se estaría haciendo ese tipo de preguntas, en primer lugar. Es decir, hablar sin sentido lógico. No es ese el problema. No importa si fue con el pie derecho o con el pie izquierdo. ¿Qué más da? Estoy en un pantano ahogándome. Y cuenta la historia que pasó un cristiano, vio al hombre y le dijo, toma, agarra esta cuerda. Tiró de él y lo sacó del pantano. Eso es la salvación. Eso es evangelio. No es perder el tiempo como mucha gente hace, hablando tonterías, porque todavía no entiende la vida. Hablan de tonterías, de cuestiones que no son relevantes, y se está perdiendo el concepto de la vida. Hablan de cosas que no alumbran, pero pierden el tiempo en ello. Mientras la gente está muriendo en la oscuridad, la vida no funciona así. No lo entienden. Satanás agarra cada vida humana, porque tan pronto como te vacías, el diablo te hace su propia vivienda. ¿No dice eso la palabra? Que el diablo vea una casa, la ve vacía y ¿qué dice? Llama 7 espíritus con él y el estado posterior llega a ser peor. Mira, ahí está vacía. El diablo entra, ese es su hogar, pero el diablo solo huirá cuando resplandezca la luz de Cristo. Míralo. Tenemos que entender esta luz. Por eso tenemos que entender y observar el estado de la iglesia también. Observemos, Jesús no dijo que vayamos detrás de Él solamente para que podamos ser sus asistentes. Jesús no dijo solamente que venir detrás de mí simplemente para acompañarme, para hacer bulto. No lo dijo eso. Como hijos de Dios, la única manera de vivir la vida es seguir la luz y convertirnos nosotros mismos en esa luz. Hay problemas que puedes ser capaz de solucionar por tu propia cuenta. Es verdad, hay problemas que podemos solventar nosotros con nuestras capacidades. Hay cosas que podemos hacerlo, pero no puedes solucionar los problemas reales de tu vida por tu propia cuenta. No puedes, es imposible. Deja de mentirte a ti mismo. Porque no hay nada en la vida que tú puedas controlar y nos gustaría hacerlo, pero no podemos controlar. Hay muchos que me dicen, a mí me hubiera gustado haber nacido y te dicen algún país. Me hubiera gustado tener unos padres como.
y te dan una característica, pues hombre, que hubiesen sido no sé qué, ricos, si es posible, con solvencia económica, haber nacido en un país como Suecia, Suiza, o en Estados Unidos, en Miami. Pero no podemos determinar nada de eso. No podemos hacer nada. Por eso Jesús dijo, ven, sígueme. Ven, sígueme. Porque si seguimos esta luz, obtendrás la fuerza espiritual. Hechos 1:8, obtendrás esa fuerza. Cuanto más te acerques a Cristo, más obtendrás la fuerza personal espiritual. Entonces las obras del reino de Dios estarán presentes porque tú estás en medio de la luz. Ven, sígueme. Y entonces la iglesia va a crecer con fuerza, dice la palabra. Sígueme, la iglesia crecerá. Los creyentes dicen cosas vanas y se pelean por tonterías todo el tiempo. La mayoría de las veces por tonterías, porque carecen de esta fuerza espiritual. Si la iglesia obtiene esta fuerza, no hay problema. Los obreros de la iglesia deben de ser fortalecidos para salvar la iglesia, la sociedad, la nación donde estamos. Los obreros tienen que ver esto, tienen que disfrutar de esto, y las bendiciones vendrán con toda fuerza. Desecha tus preocupaciones, desecha tus temores, aparta tus motivaciones personales y restaura tu fe. Restaura vuestra fe. Lo que necesitamos es la fe de la luz, porque Cristo vino como la luz al mundo. Hay personas que reciben respuestas inmediatamente, mientras que otros tienen que tardar un poco, pero si esperas, las respuestas vendrán. No tengas problema. Os bendigo en el nombre de Jesús, que os restaure vuestra fe, la fe de que sois la luz del mundo, que resplandezcáis la luz en vuestras familias, que resplandezcáis la luz en vuestros campos, que resplandezcáis a cualquier lugar donde vayáis, de modo que toda la oscuridad se quiebre a vuestro alrededor. Os bendigo en el nombre del Señor, que esta respuesta esté con vosotros donde quiera que vayáis en el día de hoy, durante todo este tiempo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.